Es un honor y un gusto estar en este evento tan importante, destacando la ingeniería civil, y voy a tratar de compartirles rápidamente lo que aprendimos en estos 5 meses respecto del nuevo coronavirus COVID-19 y expresar la nueva normalidad en la industria de la construcción que tanto atañe a la ingeniería civil. El temario es el que presento. Vamos a presentar al coronavirus, vamos a destacar la planificación de las actividades que concentran siempre en una concientización y capacitación previa. Luego veremos la implementación de las medidas preventivas en las distintas fases de la industria de la construcción, en la obra, en la oficina, también en esta nueva actividad tan particular que es el home office, y luego los controles para que todas esas medidas se cumplan eficazmente, y conclusiones. Es un punto muy positivo a pesar de todo lo negativo que este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado en el mundo, pero con estas pequeñas o grandes medidas que son de la ingeniería sanitaria, vamos a ver que se puede controlar y podemos desarrollar las actividades como siempre las prevemos. Toma de la temperatura de cada uno de los empleados, trabajadores, las cuestiones de higiene personal y colectiva, la distancia de seguridad entre personas, que justamente la denominamos distancia de seguridad para separar físicamente como mínimo 2 metros, pero al revés tenemos que facilitar el acercamiento social entre personas, justamente por temas sanitarios desde el punto de vista psicológico, mental y de interacción humana. Y el elemento ahora obligatorio, que es un nuevo EPP, el uso de los barbijos. Es muy importante entender los síntomas que provocan que una persona esté contagiada con el nuevo coronavirus COVID-19, porque de esa forma podemos intervenir prontamente, en etapa temprana, para evitar que se siga desarrollando y justamente también que no siga contagiando. Estos los habrán visto públicamente muy destacados. Se han ido incorporando nuevos síntomas a medida que conocíamos mejor al nuevo coronavirus COVID-19, incluso dolores musculares, dolores articulares, además de la falta del sentido del gusto o del olfato. Y es importante considerar que afecta a las personas mayores de 60 años y también a aquellas que tienen alguna patología preexistente. Esto lo presenta y expone de una forma más agresiva, y por eso las estadísticas lo demuestran también. Aquí vemos rápidamente un gráfico donde si una persona con COVID-19, sin ninguna de las medidas preventivas básicas que explicamos al principio, contagia, puede contagiar a 2,5 personas. Y esto, si se colocan algunas restricciones, como por ejemplo se restringe al 50% la exposición de esa persona a otras, contagiaría solamente a 15 de los 400, y si se lo restringe todavía más, a muchas menos personas. Esto en un periodo de 30 días. ¿Cómo se ha transmitido? Cuando empezamos en febrero de este año, parece mentira cómo pasa el tiempo, dijimos el principal propagador es el transporte. Y el principal de todos los que usamos habitualmente, porque venía de allá en la lejana China, eran los vuelos comerciales. Y era muy fuerte tomar una medida tan drástica como restringir o detener los vuelos comerciales. Por eso ya desde esa época hablamos si es incorporado al sistema el contagiado, es producto de la comunidad o es importado. Decíamos, dentro de muy poco no va a haber distinción.
Ahí perdimos un poquito de tiempo porque esta es la situación desde el 3 de marzo, que tuvimos el primer infectado en la República Argentina, y hoy obviamente tenemos más de 120.000. La buena noticia, con muchos recuperados y más de 4.300 fallecidos, lamentablemente. En el mundo tenemos más de 17.200.000 contagiados y muchos fallecidos. Es realmente una triste historia. ¿Cuál es la buena noticia? Medidas básicas de la ingeniería sanitaria. Aquellos que tratamos con los conceptos de la ingeniería sanitaria, siempre recordamos lo básico, que es lavarse las manos con agua y jabón. Estornudar no hacia el frente donde hay gente, donde hay otras personas que pueden contagiarse. No tocarse los ojos, la nariz, la boca. Ventilar los ambientes. Esta es una medida que todavía hoy no se entiende muy acabadamente como una de las fundamentales para seguir realizando algunas actividades en ambientes cerrados. Limpiar todo lo que se pueda del ámbito laboral, y vamos a dar recomendaciones también del ámbito hogareño, como no compartir utensilios, vasos, cualquier herramienta que utilicemos con nuestros compañeros de trabajo. Evitar, obviamente, el mate, priorizar la tecnología y muchas de las reuniones que anteriormente decíamos hay que ir a hacer la reunión, hay que viajar a tal lugar para encontrarnos y saludarnos y exponer el problema y las soluciones conjuntamente. Hoy lo hacemos a través de esta tecnología. Bienvenida la tecnología. La distancia de seguridad, desde el principio dijimos 2 metros, hubo precauciones de 1 metro, 1,5 metros, 6 pies, pero fundamentalmente hoy está comprobado y aceptado a nivel mundial los 2 metros. El lavado de las manos, no solamente pones un poquito de jamón y debajo del agua, el chorro de la canilla, sino que lavarse las manos al menos durante 40 segundos, impregnando con jabón todas las partes de nuestras palmas, inclusive, porque en algunas infografías de la Organización Mundial de la Salud falta la parte de las muñecas interiores. Es cierto que el alcohol en gel es un nuevo integrante hoy común, pero no es tan efectivo como el lavado de manos. Con lo cual, en una obra implementamos los lavados de manos portátiles, estaciones sanitizantes con alcohol en gel cuando no podemos llegar con una tubería de agua, pero siempre priorizando el lavado de manos con agua y jabón. Los barbijos, también se tardó a nivel mundial en la aceptación del uso de este nuevo EPP, que en realidad en las comunidades orientales es muy intensivo su uso, fundamentalmente en las épocas invernales, por la densidad poblacional y por la transmisión de los virus comunes del resfrío. Hemos también creado los reutilizables que detuvieron la generación de los residuos patogénicos en los cuales se transforman estos barbijos, que a veces son mal llamados tapabocas. Tienen que cubrir la nariz y la boca y tienen que ajustarse adecuadamente en todo el entorno, desde el puente superior de la nariz hasta por debajo del mentón y hacia atrás, detrás de las orejas, con el elástico o la banda, y tratando de que no haya espacios libres por los cuales pueda fluir las microgotas, el flujo de nuestra respiración. También, si son reutilizables, hay que lavarlos adecuadamente después de cada uso, y si uno nota que se han humedecido, cambiarlos. Evitar tocarse el barbijo permanentemente, porque las manos, a pesar del lavado higiénico, puede provocar impregnaciones de sustancias contaminantes. La temperatura corporal. Hoy este adminículo, que es el aparato para tomar la temperatura corporal, ha sido reemplazado por otros instrumentos, pero es muy importante tomarse la temperatura antes de salir de la casa y cuando ingresa al ámbito laboral. Como todo proyecto, tenemos un plan de prevención asociado con el plan de ejecución del proyecto.
Ese plan de prevención tiene obligatoriamente una matriz de riesgos. Nosotros hemos incorporado este nuevo riesgo por el COVID-19, que está en función del trabajo que hace el trabajador y la distancia con la cual se mueve para realizarlo, con respecto a las otras personas, compañeros de trabajo en esa misma tarea o en los lugares comunes, como los comedores, las oficinas, los baños. Y entonces se definen las distancias de seguridad de 2 metros mínimo y el uso de protecciones, que además del barbijo sumamos la máscara facial o los anteojos para evitar el contagio por las dermis de nuestros ojos. Así que este nuevo riesgo tiene que entrar dentro de la nueva matriz de riesgos. Hay que comunicarle al trabajador y componer una declaración jurada de compromiso de su cuidado, de su salud y de los compañeros donde cohabita para laborar. Y después, en todo el ámbito laboral, tener los servicios médicos que atiendan todas las consultas y obviamente hagan el monitoreo permanente. Necesitamos controlar en campo, por eso generamos checklists, listas de control para la preparación de los lugares para trabajar, para la implementación de las medidas preventivas y luego también un sistema de control interno. Y si fuera posible también control externo, cuando uno tiene certificaciones, por ejemplo, de la 45001 ISO internacional. Es muy importante planificar lo que vamos a hacer, pensar cómo lo vamos a hacer. Muchos proyectos de ingeniería, cuando se materializan, tienen errores en su ejecución simplemente porque no se han pensado y planificado anteriormente. Todas aquellas medidas que podamos implementar en etapa temprana son mucho más eficaces que las correctivas que se pueden aplicar en un proyecto en ejecución. Y entonces una nueva medida en esta planificación es la definición y designación de células de trabajo inteligentes, que tienen que estar asociadas con la logística de las personas que trabajen en un periodo, no se mezclen con las que trabajen en otro periodo y en los distintos lugares donde se desarrolla el proyecto, respetando toda la organización, incluyendo el transporte, uno de los puntos básicos para evitar el contagio, el pernocte, donde duerme nuestra gente, si es en los campamentos, en las carpas dormitorios o es en casas, hoteles o lugares específicamente designados, y los ámbitos de alimentación. Esto es un ejemplo de un esquema de trabajo con turnos que se van diferenciando y tratan de no mezclarse. Ha dado muy buenos resultados porque en el caso de identificar un contagio, el cerco sanitario o cerco epidemiológico que surge a partir del caso 0, es mucho más fácil de identificar y también de aislar. Y continúa entonces la etapa operativa y la ejecución del proyecto. Por eso que cuando vemos un equipo de trabajo, independientemente que esté aislado, como en esta imagen en el medio de la selva amazónica, tenemos que pensar cómo es la interacción, cómo llevo acá al trabajador, cómo vienen los equipos y cómo le brindo la asistencia de las viandas y los elementos de higiene personal. Por eso que tenemos que crear un comité de crisis para estos eventos, tenemos que maximizar la comunicación, tenemos que hacer reuniones, tenemos que actualizar los planes preventivos, incluyendo estos nuevos ítems que estamos mencionando, y tenemos que hacer simulacros. Esta tarea parece muy simple, pero en la mayoría de los proyectos no se cumple. Habría que programar la producción de actividades que sean luego, además de servir como entrenamiento, potenciales de aparición. Entonces, si uno lo practica, cuando esa actividad no deseada ocurre, ya vamos a estar mejor entrenados. Vamos a verificar nuestra gente, la gente se va a poner menos nerviosa si es que ocurre un caso detectado, tendremos los medios, los vehículos para transportarlo al sistema de salud del lugar más cercano donde estemos trabajando, con un consultorio médico específicamente alocado para estos fines. Y tenemos que permanentemente capacitar con boletines,
con encuestas. Es muy interesante hacer encuestas con el personal, porque nosotros creemos desde la dirección de un proyecto que estamos haciendo bien las cosas. Pero muchas veces cuando le preguntamos al trabajador o al supervisor o al superintendente o incluso al jefe de obra, nos dice, mire, ingeniero, todo lo que usted hace y dice en los planes, acá no se puede aplicar. ¿Cómo que no se puede aplicar? ¡Qué sorpresa! Entonces tenemos que validar y planificar todo. Cuando decimos entrega de PPs, sí, hay que planificarlo. Y planificar también cómo el trabajador se hace responsable del uso obligatorio, porque no podemos tener policías permanentemente velando por la aplicación y uso adecuado de estos elementos de protección personal e incluso lo que mencionamos de la distancia de seguridad mínima de 2 metros y también las condiciones de higiene personal y colectiva. Por eso que constatamos la entrega de los EPPs, capacitamos en el uso adecuado de los EPPs, verificamos el uso de los mismos en el ámbito de la obra. Y comenzamos las jornadas con material didáctico. Y cada día tocamos un tema distinto. No hablamos siempre del COVID-19, hablamos de la actividad del día, los riesgos de esa actividad que vamos a desarrollar durante el día, las medidas preventivas que tienen que aplicar ellos mismos, los trabajadores y el jefe directo, y constatar que lo han entendido. Ahora, si por algún motivo no se acuerdan las 10 reglas básicas para prevenir el COVID, o cuáles son las condiciones al ingreso de la obra, durante la obra y cuando egresan, carteleras físicas que están ubicadas en puntos estratégicos por donde circula el personal cuando va al baño, cuando va al comedor, cuando va al vestuario, y permite recordarle rápidamente con una infografía muy simple cómo tengo que usar el barbijo. No por debajo de la nariz, no por debajo de acá, lavarse las manos, usar correctamente el barbijo. Monitorear la temperatura en todo momento. Si yo te cuido, yo me cuido. Yo quiero que vengan a trabajar y vuelvan a sus casas de la misma forma que llegaron. Y para eso, campaña de concientización. Permanentemente, y en general se hace semanal, una nueva campaña de concientización. En este caso, cómo lavar las manos, y entonces tengo que verificar que los ámbitos tengan los distintos elementos para poder lavarse las manos, con los distintos elementos de jabón líquido, jabón en gel, sanitizantes. Y lo interesante es cómo lo aplico en la obra. Uno de los puntos fundamentales es el transporte. El transporte hacia la obra y dentro de la obra. Una medida muy simple que hemos aplicado es reducir la densidad. Reducir al 50% la capacidad de transportar a la gente. Reducir la ubicación de la gente para que queden asientos vacíos. El famoso 3 bolillos de cómo situar a los empleados dentro de un bus, dentro de una camioneta o dentro de cualquier vehículo. Incluso que entran primero los que se sientan en las ventanillas y luego los que se sientan en el pasillo interior. Se han propuesto también medidas de poner pantallas en el centro del pasillo por donde se ingresa y egresa del bus, pero ahí hay que tener mucho cuidado con las condiciones de ventilación del ómnibus, porque tenemos que permitir que el flujo de aire, y acá un concepto muy importante, el ingreso del aire exterior. Es fundamental no utilizar los sistemas de aire acondicionado en recirculación, siempre con aire externo, y abrir las ventanas, depende de la condición climatológica que nos toque. Si hace mucho frío, poquito, y con calefacción en modo extracción e inyección de aire externo, pero es importante generar flujos de aire como el fabricante lo ha diseñado a ese vehículo. Antes de subir al vehículo también controlamos la temperatura,
Si diera por encima de 37,5 grados Celsius, no viaja esta persona y va al sistema de control por el servicio médico que está en cada uno de los proyectos. La sanitización de todos los equipos es muy interesante hacerla coherentemente, porque no es solamente limpiar el manubrio donde trabaja el conductor. Tenemos que sanitizar los elementos de uso común y todos los ámbitos donde el personal ingresa y se sienta y permanece durante el viaje. Si llegan vehículos también particulares, realizar el mismo control con los termómetros o los termómetros digitales, hacer la contrastación de que están midiendo coherentemente la temperatura. Cuando los vehículos llegan a la obra, no llegan todos juntos como solía ocurrir, sino programadamente para que cuando la gente empieza a bajar, se formen las distintas filas para poder realizar el ingreso orgánico. Los controles en la portería, sanitización de todos los elementos para el ingreso, distintas formas de ingresar al proyecto, manteniendo la distancia de seguridad en nuestra nueva fila de organización del personal. Los controles de temperatura también en la puerta de acceso al proyecto. Los reingresos masivos en obra también con las correspondientes inducciones, curso de inducción con una verificación, un examen del entendimiento de lo que se le transmitió. Fíjense que acá también la densidad, llamada capacidad de aforo, tiene que ser correspondida con la capacidad nueva, la nueva modalidad de ocupación de los espacios comunes. Acá control preventivo con el servicio médico. También la desinfección de los, así como dijimos, utensilios, de las herramientas de trabajo. Es muy importante que el almacén tenga la organización de los trabajadores que van a buscar sus herramientas y entregárselas acordemente sanitizadas. El diálogo diario de la mañana, la famosa charla de prevención, hecha ahora en espacio abierto y con el distanciamiento correspondiente, como vemos en estas imágenes. Luego, durante la ejecución de la tarea, verificar cómo están dispuestos los trabajadores para prever que la distancia de seguridad sea siempre 2 metros. Si por algún motivo esa distancia de seguridad debe reducirse porque deben aproximarse 2 trabajadores, se le agrega la máscara facial de acrílico que va encima del uso del barbijo. Y en esos lugares, que ya no son la oficina, también proveer con algunos adminículos, tanques de agua, el lavado de las manos, la higienización, que acá fíjense con un pequeño bidón adosado a un parante en el medio del desarrollo del proyecto. En los equipos también generar todas las condiciones para que, si bien es personal el uso del mismo, tiene que generarse la condición de higiene, desinfección, para que el próximo trabajador, por ejemplo si hay varios turnos, lo reciba en las mismas condiciones, el famoso hermanado o maridaje de equipos. Y las estaciones de lavado, si no puedo proveer agua, bueno, proveo con alcohol o lugares para las herramientas, desinfectarlas por el mismo usuario, ya no en el almacén, sino además en el uso permanente, incluyendo las distintas condiciones climatológicas que pueden acontecer durante la ejecución de los trabajos. Entonces, uno dice, pero acá en el medio de la cordillera, ¿dónde voy a poner? Se puede implementar estas medidas en los distintos lugares y puedo tomar la temperatura de ese trabajador también en los distintos ámbitos laborales. El campamento, esa ciudad que es el órgano vivo de un proyecto atípico, no estos proyectos que a veces denominamos urbanos. Bueno, es una mini ciudad
que tiene que tener las nuevas normalidades de espaciamiento, de ventilación, de iluminación, similares a los que piden los códigos de planificación urbana. Muchos de estos conceptos ya están previstos dentro de la ingeniería. Y en la ingeniería sanitaria más en particular, donde en que todos tienen que tener planta de agua potable, todos tienen que tener planta de desagüe cloacal y tratamiento del mismo previo vertido al río, y también una zona de segregación, clasificación, reciclado y compostaje de los residuos orgánicos que pudieran transformarse desde el comedor y la cocina hasta un elemento que luego pueda ser ubicable en, por ejemplo, el derecho de vía para regenerar la vegetación local. Porque en las oficinas es fácil reubicar escritorios. Hay que tener alguna consideración con las pantallas. Muchas van a ver pantallas acrílicos que tienen que diseñarse en función del ciclo de ventilación del aire interior. Porque distanciamiento lo hago bastante rápido. En los puestos de trabajo puedo poner uno sí, uno no, el otro sí. Es fácil, pero tengo que verificar las condiciones de ventilación y por eso la capacidad de aforo en las salas de reuniones. Se ha ingenierizado cuál es la capacidad de las salas de reunión. Estos módulos que se utilizan habitualmente son estrechos. Bueno, esto generalmente estaba completo por gente una enfrentada a la otra. Hoy con el sistema zigzag o tres bolillos permite una reducción y una mejora justamente en las reuniones que también se recomienda no duren mucho tiempo y abrir las ventanas que se pueda tener acceso a las mismas. Esta es la fila que se hace para el comedor, se señaliza claramente en los pisos de decks de madera, en las mesitas para apoyar los platos y almorzar también, en estos no se puede, en estos sí. Esta es la verificación de la distancia de seguridad física entre personas, y muy importante, donde se cocina, donde se prepara el alimento. Fíjense acá el barbijo, cubre nariz y boca, y la máscara facial, además de las condiciones del pelo, del cabello. En general no se recomienda el pelo suelto o elementos colgantes, también desde la prevención de seguridad accidentológica. Hay que colocar esas barreras separadoras. Ven, acá tenemos una de las pantallas de acrílico que separa un puesto de trabajo del otro cuando no puede ser posible el distanciamiento de 2 metros, y la apertura de las ventanas, incluso la apertura de las puertas. Es decir, las puertas que ustedes conocían como de emergencia tienen que quedar abiertas. Las puertas de acceso a los ámbitos de trabajo en general abiertas. Se ha instruido también la colocación de elementos para no tener que utilizar la manija, no tener que empujar la puerta, incluso apertura con el pie. Bueno, todo es posible. Y inmediatamente que ingreso, un elemento o dispositivo sanitizante. La limpieza periódica de los equipos de aire acondicionado, esto que es una tarea común incluso para los hogares de vivienda, es una recomendación que hacemos para nuestros hogares, es obligatorio. Cambiar los filtros EPA y mayorar el caudal de aire exterior con el cual están diseñados todos los sistemas de aire acondicionado, incluso los sistemas más robustos en edificios grandes o instalaciones grandes que tienen flujo centralizado. La captación de aire exterior tiene que ser maximizada. ¿Consume más energía? Correctamente, sí. En estos casos sí vamos a tener una deficiencia energética, pero es muy importante la ventilación. Recordar las famosas banderolas de las ventanas, que antes era obligatoria, era el método más sanitario de generar un ambiente y un aire interior sano. Sanitización de todas las superficies donde se utilizan elementos como teclados, como pantallas, como mesas, como escritorios. Sanitizar todos los pasillos, las habitaciones, las casillas, los
baños, en este caso es un baño móvil que se aplica en distintos lugares, los ámbitos de ingreso y egreso. También, como anticipamos, los nuevos barbijos generan justamente elementos, residuos nuevos de residuos peligrosos y en este caso patogénicos. ¿Por qué? Porque los barbijos pueden contener el virus, justamente sirven para que esa persona que está contagiada no lo transmita. Entonces los barbijos hay que desecharlos en una corriente de residuos independiente, como residuo patogénico. Por eso que si logramos implementar barbijos lavables y reutilizables, reduciremos la cantidad de residuos peligrosos generados en estos ámbitos laborales. Los dormitorios, distanciamiento entre las camas, mejora de las condiciones de habitabilidad, como dicen nuestros códigos, y obviamente higiene y sanitización permanente y no combinación de los elementos personales. En la oficina y en los edificios de oficina es mucho más fácil, pero se repiten las mismas medidas. Se ha reducido la cantidad de ingresos, solamente se permite por una, en este caso un solo monitor, molinete de ingreso a la oficina, bandejas sanitizantes con elementos que limpian primera alfombra los suelos o las partículas que puedan estar adheridas a los zapatos, luego se higieniza con un sanitizante, una solución de hipoclorito de sodio, y luego se seca el zapato previo a ingresar. Con el control de temperatura, hoy reemplazado por tablets que leen la fisonomía de la cara de la persona y toma la temperatura, verifica si está hecha, si está utilizando el barbijo y permite el ingreso. El uso de los ascensores, otro gran tema. Esos ascensores que llevan 10, 12, 15 personas, no va más. Hay que priorizar el uso de escaleras como siempre, hacer el ingreso al ascensor en forma ordenada y escalarlo a la proporción que se ha reducido, como la capacidad de aforo, a pocas personas mirando hacia las esquinas durante el traslado del mismo. La limpieza de todos los elementos de uso personal, incluso las impresoras de uso colectivo, el celular, que pasa a ser un gran transmisor de virus, con lo cual hay medidas específicas para evitar la propagación a través del mismo, y las salas de reunión con los puestos de trabajo donde puedo sentarme, los que no puedo sentarme, alcohol en gel permanente y la reducción del aforo de esas salas de reunión. Los comedores, muchas mesas, ahora se ha reducido la cantidad de mesas y de asientos para sentarse. La provisión de los alimentos orgánicamente y organizadamente para que no se aglomere la gente, todo con pantallas para evitar propagación de virus. También se aconseja evitar el uso de los microondas o aquellas heladeras donde ingresa y sale distintos elementos de distintas personas, porque habría que sanitizarlo o verificar su uniformidad desde el punto de vista higiénico cada vez que sea utilizado. Y después una actividad nueva que es el home office, el teletrabajo, donde se han transformado nuestras casas en ámbitos laborales, con lo cual tenemos que evitar traer el virus a nuestra casa, evitar tocar algo interno, quitarse los zapatos, lavarse, incluso si uno tiene mascotas, lavarle las patitas de esas mascotas, hacer una segregación de todos los elementos que hemos ingresado, lavarse inmediatamente las manos, como dijimos, ducharse y luego desinfectar todos los elementos que hemos traído del ambiente exterior. Si usamos guantes, descartarlos rápidamente, los barbijos ya lo comentamos, y tratar de disminuir todo riesgo potencial de ingreso a nuestro ámbito hogareño. En el hogar, reproducir como higiene mental, psicológica, las mismas condiciones de cuando íbamos al trabajo. Empezar el día con el aseo habitual, tratar de
cambiarse la ropa, intentar mantener un horario establecido. Esto se puede programar porque con esta habitualidad de conectividad nos conectamos en cualquier horario. Bueno, hay que tratar de mantener los horarios laborales y los horarios de descanso, establecer las pautas para el desayuno, las comidas, evitar romper esos ámbitos de descanso y verificar los mismos espacios donde habito ahora con el teletrabajo, las distancias de seguridad, la ventilación, la iluminación, los ruidos. Las sillas probablemente no sean ergonómicas como en las oficinas o tengan apoyabrazos, tratar de verificar cuál es la mejor forma para realizar nuestra tarea, para no encorvarse. Hemos tenido muchas afectaciones de nuestros trabajadores por condiciones posturales. Hacer pautas activas de descanso cada 2 horas, levantarse, moverse, hacer stretching y también descansar la vista. Las famosas reglas de hacer, primero obviamente tratar de mirar hacia una distancia en paralelo, no encorvarse hacia abajo. Luego la famosa regla 20-20-20, descansar 20 minutos, mirar hacia otro lado, durante 20 segundos mirar cada 20 minutos hacia otro foco más lejano, por lo menos 6 metros o al infinito, para que la distancia focal del ojo permita no estar tan rígida con esa distancia que nos separa de la pantalla. Parpadear con mucha frecuencia, evitar el ojo seco y tratar de que no haya reflejos y siempre utilizar la iluminación natural en lo posible. Con lo cual, todas estas pautas de medidas preventivas hay que verificar su control. Entonces, permanentemente verificaremos incluso la oximetría, tomaremos también tests que se denominan tamizajes o test de control cuando tengo un caso sospechoso o un caso estrecho a alguna persona que pueda haber estado con un contagiado. La mayoría de los casos que ingresan a un ámbito laboral controlado provienen del ámbito exterior. Entonces después ingresa a la obra y si se mantienen todas estas reglas de prevención, incluso estando contagiado, no contagiará, no propagará el virus a otros empleados, a otros compañeros de trabajo. Los test hoy están muy difundidos, son accesibles en distintos países, distintas problemáticas para conseguirlos. Entonces en algunos el criterio es utilizar los test rápidos, los famosos test serológicos, que permiten comprobar si tenemos una respuesta de anticuerpos, o la Golden Rule o la regla de oro, que es la PCR, el test de hisopado, que permite verificar si hay material genético del virus, nuevo coronavirus COVID-19 en nuestra sangre, y también los antígenos. Esto está muy claramente definido a partir de cuándo se puede hacer, y los médicos y el servicio médico de cada proyecto inmediatamente en el comité COVID que se debe realizar en todos los proyectos, analizan los distintos casos y define, si fuera necesario, el cerco sanitario y las medidas preventivas para aislar algún potencial caso. Si es necesario aislarlo, también tener contenedores o espacios físicos, esto es típico de obra, donde podamos aislar al posible caso sospechoso hasta hacerle las verificaciones. Si es el test rápido es inmediato, si hay que hacer un hisopado seguramente hay que trasladarlo en las unidades correspondientes, los vehículos adecuados hasta la clínica que lo haga. La buena noticia es que todo esto funciona. Créanme que esto funciona, e inclusive esta es una parte de legislación de nuestro país, España, donde también por distintos niveles de riesgo permite ya identificar cómo podrían, incluso las personas que tienen alguna patología,
que mencionamos al principio, pero acá lo ven claramente, algunas personas que tienen enfermedades cardiovasculares, presión alta, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades hepáticas, renales, inmunodeficiencia, cáncer, los mayores de 60 años, incluso los que son gorditos, pueden, con distintas evaluaciones de riesgo, volver a ingresar en un esquema laboral. Por eso, como conclusión, me permito compartirles que si trabajamos muy profesionalmente, con un criterio que empieza desde la planificación temprana, la identificación y el entrenamiento de nuestra gente, la rigurosidad de todo esto que planeamos, planificamos, ideamos y creemos que va a ser real, bueno, tenemos que hacerlo riguroso, hay que bajarlo al campo de forma rigurosa. ¿Cómo? Con un liderazgo activo y visible. Es fundamental, en cualquier ámbito, con concientización y capacitación permanente. Nunca puede estar nuestra gente sin información certera. Nunca hay que esconder cosas, siempre hay que decir lo que acontece y también las medidas que se están aplicando para que eso, si es que se ha producido, se pueda corregir. Con controles médicos, preventivos, aleatorios y correctivos, en el ámbito de la mejora continua. Como todos los sistemas de gestión, y ustedes conocen bien las normas ISO 9001 de gestión de la calidad, la 14001 de gestión ambiental, la 45001 de gestión de la seguridad y la salud, y la 50001 de eficiencia energética, y muchas otras, todos aspiran al ciclo de la mejora continua, en este camino que nos lleva hacia la excelencia, permitiéndonos realizar los trabajos como estaban previstos, a pesar del nuevo coronavirus y a pesar que casi nadie conoce cuál es la realidad de este nuevo coronavirus y qué será el ámbito de la nueva normalidad que tenía como eje esta charla. Entonces estamos generando la nueva normalidad, haciendo propuestas y mejorándolos a medida que las practicamos y con muy buenos resultados. Así que muchas gracias